Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las personas a este su espacio Frecuencia DDHQ, Voces por la Dignidad, este nuevo formato que hemos iniciado aquí en la Defensoría de los Derechos Humanos para platicar, conversar de lo más importante, la protección y la defensa de la dignidad de todas las personas. Este va a ser un espacio en donde tendremos conversaciones claras, directas, muy humanas sobre la labor que realiza la Defensoría, sobre todo en esta función de defensa de la dignidad humana. Yo soy Víctor Pernalete, soy secretario ejecutivo de la Defensoría de los Derechos Humanos e iniciamos con el primer capítulo. Pues antes de entrar en materia, creo que lo más importante es que iniciemos desde el principio, desde las bases. ¿Qué es una Defensoría de los Derechos Humanos? Y en particular, ¿qué es un ombudsperson? Hemos escuchado mucho de esta palabra en los últimos años y es importante hacer mención de que esto es un concepto que viene desde muy atrás. Es un concepto que nació en Suecia a principios del siglo XIX como una figura independiente encargada de supervisar el actuar de las autoridades y proteger a las personas frente a los abusos de poder. Un ombudsperson no es un juez, no es un fiscal, es una persona que está aquí para defender tus derechos. Es una persona que tiene como obligación el llevar a cabo un proceso público de escucha, de investigación y de señalamiento cuando las autoridades violan algún derecho humano. Su fuerza radica en la autonomía, en la confianza ciudadana y en su compromiso con la dignidad de todas las personas. En México, esta figura se ha consolidado como una institución cercana a la gente que no solo atiende quejas, sino que también promueve una cultura de respeto, igualdad y justicia. Hoy en Frecuencia DDHQ, Voces por la Dignidad, pues vamos a empezar hablando de qué es este concepto, de qué es lo que hace una Defensoría de los Derechos Humanos, y para ello, pues tenemos a nuestro primer invitado. Bueno, pues nuestro primer invitado no podía ser otro que nuestro ombudsperson, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez, quien además funge hoy como padrino de este nuevo espacio de comunicación entre la Defensoría y el pueblo de Querétaro. Muchas gracias, doctor Javier Rascado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Feliz de que inauguremos finalmente este espacio. Ya se venía proyectando desde finales del año pasado y que finalmente fue concebido justamente como esta parte de las funciones de promoción y difusión que tenemos en esta defensoría y de generar este vínculo y canal de comunicación con todas las personas en Querétaro. Que sea un gran inicio y esperemos que muchas personas que son expertas, conocedoras, activistas, finalmente puedan pasar por este espacio y que fortalezcan la promoción y difusión de los derechos humanos, siempre para garantizar la dignidad de todas las personas. Pues muchas gracias, presidente, por iniciar con estos trabajos de este nuevo espacio de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero pues justamente para darle una base a todo lo que viene, a todas estas personas expertas, a todas estas personas activistas que trabajan todos los días de forma incansable en la defensa y protección de los derechos humanos, pues ahí vamos a darle una base mínima, ¿no? Para que todos sepamos de qué estamos hablando. ¿Quién mejor que usted para que nos comente y nos platique, nos informe y nos resuelva? ¿Qué es lo que hace una Defensoría de los Derechos Humanos? Bueno, una Defensoría de los Derechos Humanos, y para no hacerlo técnico, siempre se dice es un organismo constitucional autónomo. ¿Esto cómo lo podemos resumir y cómo lo podemos hacer entendible de forma sencilla para todas las personas? Pues es una institución que, si bien forma parte de la estructura del Estado, tiene un reconocimiento constitucional desde la Constitución Federal, que se garantizan los derechos humanos de todas las personas en México, y finalmente se establece que tiene que haber un órgano nacional, y dice, y cada estado tendrá también un órgano que se encargue de garantizar
la protección de los derechos humanos de todas las personas. Y creo que lo dijiste acertadamente al inicio. No somos jueces, no somos fiscalías y perseguimos delitos, sino que técnicamente nosotros somos los protectores de los derechos humanos, órganos no jurisdiccionales de naturaleza administrativa. Es decir, cuando una autoridad en el ejercicio de sus funciones, independientemente de que pueda cometer una infracción, independientemente de que pueda cometer un delito, independientemente de que pueda transgredir el orden establecido y cada autoridad tenga que deslindar la responsabilidad correspondiente, nosotros si detectamos que una autoridad en el ejercicio de sus funciones violenta un derecho humano, nosotros inmediatamente intervenimos. Presidente, entonces puede haber en un mismo hecho que violente los derechos de una persona, puede haber al mismo tiempo responsabilidades no jurisdiccionales y jurisdiccionales. Sí, lo podemos decir de esta manera. Una autoridad en el ejercicio de sus funciones comete un delito. Se presenta la denuncia ante la fiscalía y la fiscalía tendrá que hacer la investigación correspondiente. Si de esa investigación se desprende finalmente la probable responsabilidad, se judicializa y será un juez el que determine la culpabilidad o no. O, por ejemplo, si hay un daño moral, que se inicia ante un juez civil este procedimiento. No obstante ello, por la violación de derechos humanos en el ámbito administrativo, la Defensoría recibe a las personas y si califica que existe una posible violación a los derechos humanos, comienza una investigación. En esta investigación solicita a la autoridad que es señalada o las autoridades que nos alleguen de una respuesta oficial e institucional y que alleguen todos los medios de prueba. También si otras autoridades están interviniendo, que también nos permitan acceder a sus investigaciones y finalmente con todos los elementos que nosotros podamos obtener, finalmente tomar la determinación. Independientemente de la comisión del delito, independientemente de que haya una cuestión de carácter civil o administrativo o laboral, determinamos que hay una violación de derechos humanos y actuamos en consecuencia. ¿Por qué es importante para las personas? Y hablo de personas porque es importante hacer mención de que no solo se atienden ciudadanos en la Defensoría de los Derechos Humanos en esa calidad, sino todas las personas. ¿Por qué es importante para ellas que exista una Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Qué diferencia habría si no lo hubiese? Somos un espacio de contención, somos un espacio de diálogo, somos un espacio que teje puentes entre la autoridad y entre todas las personas. Y si bien hay distintas autoridades para sancionar en distintos ámbitos, siempre es importante que exista una voz que se ponga del lado de las personas para que pueda señalar cuando hay violaciones a los derechos humanos. Como tú claramente señalas en el origen de esta figura del llamado inicialmente ombudsman, que ahora ya se le denomina el ombudsperson, pues justamente se dice que la fortaleza radica en lo moral, es decir, que se haga un señalamiento claro. Tu autoridad no estás garantizando los derechos humanos de todas las personas. Y hoy por hoy, y podemos decirlo de esta manera, el artículo 1 de nuestra Constitución claramente establece todas las personas en México, y lo dices correctamente, no es a la ciudadanía, es a todas las personas en México, sin importar nacionalidad, sexo, religión, creencias ideológicas, preferencias sexuales. Todas las personas, por el simple hecho de serlo, se le otorgarán y reconocerán todos los derechos que otorga la Constitución, pero además dice, y los tratados internacionales. Es ahí en lo que nosotros finalmente siempre tenemos que enfocar nuestro trabajo y estar muy atentos. Y así como lo refiere este mismo espacio en el nombre, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de dignidad de las personas. Los derechos humanos en el fondo lo que persiguen es que todas las personas vivan una vida con dignidad plena. Presidente, esta figura del ombudsperson y las defensorías de los derechos humanos o comisiones de derechos humanos, porque hay estados en los que son comisiones o incluso a nivel nacional es una Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen una historia relativamente corta en el ámbito institucional del país, ¿no? Estamos hablando desde principios de los años 90 hasta aquí. En ese sentido, presidente, tanto a nivel federal como a nivel de los estados,
somos un mejor país con la existencia de estos órganos defensores de derechos humanos, contando precisamente desde los 90 a la fecha? Yo creo que sin duda fortalece por lo menos el modelo democrático. Estas instituciones solamente pueden existir, se pueden reconocer cuando hablamos de modelos democráticos. Y así se ha demostrado a lo largo de todo el planeta. Es un modelo de creación occidental, podemos decirlo, pero finalmente en donde hay democracias, concretamente en prácticamente todos los países, existe esta necesidad de garantizar y proteger los derechos humanos. Yo creo que hemos mejorado, Víctor. Hay áreas de oportunidad. Evidentemente no hemos resuelto todos los problemas que se enfrentan en la sociedad. No podemos decir que no se cometan violaciones de derechos humanos, que es algo que nos enfrentamos día a día en todo el país y en todo el planeta, pero por lo menos somos una instancia de escucha, de atención, de contención, de acompañamiento, y yo lo diría, y de señalamiento, porque cada vez que se señala una violación de derechos humanos, pues por lo menos a partir de ello se pueden ir perfeccionando las instituciones, las leyes, evitar que estos actos finalmente se sigan repitiendo. Muchos de los avances que ha habido en México han sido señalamientos que ha hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo señalamientos concretos, ¿no? Como el famoso caso Radilla, en el que se dice una violación, ya sea por omisión o por acción del Estado, que repercutió directamente en la violación de un derecho humano. Presidente, pues además acabamos de pasar el que fue ya su cuarto informe de labores, de funciones aquí en la Defensoría de los Derechos Humanos. Ya son 4 años de trabajo muy intensos, y quisiera que le comparta o nos comparta aquí a quienes nos ven, pues cuáles son los aspectos que le han sido más satisfactorios en esta función que ha tenido en estos últimos 4 años al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos. Pues bien, sí, el trabajo es intenso, es cotidiano, diario, día con día, muchas cosas por hacer, muchas personas por atender, y finalmente eso pues nos mantiene activos y actualizados en todo este tema. Yo primero que nada, antes de hablar justamente de estos resultados, sí quisiera mencionar que si bien pues ya he tenido una trayectoria tanto en lo académico, conociendo y trabajando sobre derechos humanos, y también en el ámbito del desarrollo profesional me puedo desarrollar en otras facetas, incluso una de ellas vinculada justamente también con un derecho humano, o dos concretamente, el acceso a la información y la protección de datos. Lo cierto es que sin duda, este ha sido el espacio que más me ha exigido, pero al mismo tiempo el que mayores satisfacciones me ha dado, porque aquí tenemos un contacto permanente, cotidiano con todas las personas, y entendemos la necesidad y la importancia de que las autoridades cumplan con esa obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos. Pues yo desde que llegué tratamos de hacer una transformación en distintos ámbitos. Hubo una transformación administrativa. Lo primero que tratamos de hacer, y lo logramos, fue dignificar las instalaciones de la propia Defensoría, generando las condiciones para que todas las personas que vienen a buscarnos encuentren los espacios adecuados, dignos para su atención y para irlas acompañando en este proceso. Pero también para todo nuestro personal, se mejoran las condiciones del personal para darles y dignificarles no solamente espacios laborales, sino también las propias condiciones en el desempeño de su trabajo. Tratamos de ir también transformando un poco esta idea de una institución reactiva para volverla en una institución preventiva. En eso hemos hecho mucho énfasis justamente en la promoción y difusión de los derechos humanos. Día con día capacitamos autoridades, nos acercamos con sociedad civil organizada, estamos con instituciones académicas, tanto públicas como privadas, participamos en espacios de difusión. Es decir, es un trabajo permanente para transformar la cultura en el entendimiento de los derechos humanos, para que las personas conozcan sus derechos y sepan también a quién acudir, y las autoridades también que sepan cuál es su obligación en el cumplimiento de su ejercicio. También dentro de este cambio en el enfoque es, si bien recibir las quejas, dar la contención y dar la atención, también crear puentes
porque nosotros ocupamos un espacio peculiar. Nosotros nos debemos 100% a las personas y nuestra posición es estar del lado de las personas en la defensa de sus derechos para garantizar una vida digna. Pero por otra parte no dejamos de ser una autoridad o somos una institución del propio Estado. ¿Qué hemos hecho? Construir este puente de comunicación, este puente de diálogo. Hemos incrementado de forma importante, más de 100 conciliaciones hubo, por ejemplo, el año pasado, porque lo que las personas quieren en el momento mismo que vienen es que inmediatamente se les restituya en el ejercicio de sus derechos. ¿Para qué hacer procesos largos, prolongados, cuando en muchísimas ocasiones, la mayoría de ellas, cuando hay un diálogo y una comunicación entre la autoridad y las personas, pueden llegar a una conciliación y finalmente los derechos se restituyen? No por ello dejamos nuestra función de atender, de recibir, de iniciar quejas, de hacer procesos de investigación y finalmente emitir resoluciones. Entonces, yo te podría decir que en términos generales, todos esos datos, está nuestro informe en la página oficial de la Defensoría, y siempre se puede ahí acceder y ver todo el trabajo que de manera cotidiana se hace y que evidentemente no hago yo, que hacemos todas las personas, este gran equipo que integra esta institución. Justamente hacía yo énfasis en el informe, no solamente como un corte de caja, digamos, anualizado, sino porque realmente ahí está contenido todos estos resultados de los que nos hablan, ¿no? Y podemos acceder a todos estos informes en la página web. Es que es correcto, y bueno, y finalmente ahí es donde lo que más requerimos es que las personas evalúen nuestro trabajo. Muy bien, presidente. Ya para finalizar, ¿qué tiene que hacer una persona que considere requiere los servicios de la Defensoría de los Derechos Humanos para ser atendida? Que se comuniquen con nosotros. Somos una institución, así lo señalo yo siempre, de puertas abiertas. Somos una institución que trabajamos todo el año, todos los días, justamente en todas las facultades que tenemos, que es la promoción. Esto es promoción. Pero además, pues recalcar, el año pasado capacitamos a más de 60,000 personas. Dimos más de 9,000 atenciones directas. Tenemos funciones de contención emocional en términos de atención psicológica. Damos acompañamientos ante autoridades que no necesariamente sea un asunto que tengamos que ver, pero ya sea con autoridades estatales, municipales e incluso federales, nosotros siempre damos un acompañamiento. Pueden venir a nuestras instalaciones. Nosotros tenemos la Defensoría aquí en Querétaro, Luis Vega y Monroy, 1101. Tenemos una oficina en Jalpan de Serra y tenemos una oficina en San Juan del Río. En este mismo momento también aparecen aquí los teléfonos y los lugares de contacto que pueden hacer con todos nosotros, con todas las personas que laboramos en esta noble institución. Que acudan con nosotros. Nosotros siempre somos atentos a escuchar y desde ahí podemos ir tomando determinaciones. Es decir, detectamos una violación o posible violación de derechos humanos, iniciamos la queja y comenzamos la investigación, a la par que te damos acompañamiento y contención. Vemos que no es un tema nuestro, pues inmediatamente te acompañamos ante la autoridad o la instancia correspondiente, pero lo que nosotros siempre estamos buscando es que se garanticen los derechos de todas las personas. Somos ese espacio en el que las personas muchas veces ya se les han cerrado muchas puertas o no encuentran opciones en otra parte, y aquí siempre estamos de puertas abiertas y dispuestos a dar la mayor atención y acompañamiento. Presidente, pues muchísimas gracias por este tiempo para este espacio, este inicio de trabajos de este nuevo programa, de esta nueva iniciativa, la Defensoría de los Derechos Humanos, para estar mucho más cerca de las personas a las que servimos. Pues muy amable, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea la última vez, pero justo ahora que mencionó que hay todavía muchos problemas que resolver en materia de derechos humanos, los iremos platicando acá con diversas personalidades. Claro que sí, Víctor. Yo les deseo mucho éxito en este programa, y van a venir muchas personas expertas de acá mismo de la Defensoría, que pueden compartir el trabajo cotidiano, personas expertas en derechos humanos desde distintos ámbitos académicos, colegas que comparten esta función desde otras instituciones, y sobre todo también muy importante abrir el espacio
justamente a las personas que en el día a día desde la sociedad civil luchan y trabajan también incansablemente para proteger y garantizar los derechos humanos. Les auguro mucho éxito y esperemos que este espacio sea bien recibido. Muchísimas gracias. Pues esto ha sido Frecuencia DDHQ, Voces por la Dignidad. Recuerde, la dignidad no es un privilegio, es un derecho, y aquí en la Defensoría estamos para defenderlo. Yo soy Víctor Pernalete, secretario ejecutivo de la Defensoría de los Derechos Humanos, y a nombre de mi compañero Juan Rojas, coordinador de comunicación social y productor de este espacio, les agradecemos su sintonía y nos vemos en el siguiente capítulo.